Las primeras negociaciones trilaterales entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en los Emiratos Árabes Unidos. Todo lo que se sabe hasta el momento. Kherson. Cuarto año en condiciones de peligro constante. Un reportaje sobre la vida de las personas en la realidad de una ciudad cercana al frente. Por supuesto, falta calefacción y muchas otras cosas, pero lo principal es que no caiga nada sobre la cabeza. Eso es lo fundamental. Resistimos porque ya hemos pasado por tanto. Berlín expulsa a un diplomático ruso por espionaje. Se trata del subdirector del agregado militar, que trabajaba en la Embajada de Rusia en Berlín. Así, hoy en los Emiratos Árabes Unidos comenzaron las primeras negociaciones trilaterales entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. La delegación ucraniana está representada, en particular, por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustam Umerov, el jefe de la oficina del presidente, Kirill Budanov, y su adjunto, Sergei Kislitsyn. Según Volodymyr Zelensky, el equipo diplomático tiene muchas tareas. En la reunión trilateral discuten los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Y ahora debe haber algunas respuestas por parte de Rusia, enfatizó Volodymyr Zelensky. Lo principal es que Rusia esté dispuesta a terminar esta guerra. Lo principal es que Rusia esté dispuesta a terminar esta guerra que ella misma comenzó. Las posiciones ucranianas son claras. He definido los límites para el diálogo para nuestra delegación. La delegación permanente está en contacto. Rustem Umerov, Kirill Budanov, David Aramia, Sergei Kislitsa. Mañana se unirán a las negociaciones el general Natov, jefe del Estado Mayor General, y el representante de la Dirección Principal de Inteligencia, Skivitsky. En cuanto al contenido de las negociaciones, hoy todavía es pronto para sacar conclusiones. Veremos cómo avanza la conversación mañana y cuáles serán los resultados. Es necesario que no solo el deseo ucraniano sea terminar esta guerra y lograr una seguridad total, sino que también en Rusia surja, de alguna manera, un deseo similar. La delegación rusa en los Emiratos Árabes Unidos está encabezada por el jefe de la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Kostyukov. Así lo informó el asistente de Putin, Usakov. Él precisó que la delegación recibió instrucciones concretas de Putin y subrayó que Rusia tiene la intención de continuar la guerra contra Ucrania, hasta lograr, cito, una solución político-diplomática. Al mismo tiempo, el portavoz del dictador ruso, Peskov, declaró que la posición del Kremlin sobre el Donbass no ha cambiado, afirmando que las Fuerzas Armadas de Ucrania deben ser retiradas de ese territorio. También recuerdo que la víspera se celebraron en Moscú negociaciones entre representantes de Estados Unidos y Putin y, según Usakov, supuestamente fueron constructivas y sumamente sinceras. Cuatro personas murieron debido a un ataque de drones rusos en la región de Donetsk. Otras 5 resultaron heridas, entre ellas 3 niños. Así lo informó la Fiscalía Regional. En el distrito de Kramatorsk, los drones Grand-2 atacaron una zona residencial privada. Allí murieron 3 personas, entre ellas un padre y su hijo de 5 años. Resultaron heridas la madre del niño, 3 niñas y también su vecina. Sufrieron heridas por explosión y quemaduras. 2 casas residenciales fueron destruidas. Las autoridades han iniciado una investigación por crimen de guerra. En la región de Dnipropetrovsk, como resultado de los ataques rusos, una persona murió y otras 2 resultaron heridas, entre ellas un niño. Las explosiones se escucharon en Nikopol, Pokrovska, Marganetska y las comunidades de Milovska. Según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hansa, el enemigo atacó durante todo el día utilizando drones FPV, artillería y KBS. Se dañaron casas particulares, construcciones auxiliares, invernaderos, una tienda y automóviles. Una de las construcciones auxiliares fue destruida. También resultó dañada la infraestructura. Además, debido a un ataque ruso, se produjo un incendio en Kryvyi-Rih. El fuego fue extinguido rápidamente. También en Kryvyi-Rih, tras los ataques rusos, 2 minas quedaron sin energía y casi 100 mineros quedaron atrapados bajo tierra, a más de 1 kilómetro de profundidad. Así lo informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. La operación de rescate duró 6 horas. Todos los mineros fueron llevados a la superficie sanos y salvos.
Este no es ni de lejos el primer caso en que, debido a los ataques del ejército ruso, los trabajadores de las minas ucranianas quedan atrapados a gran profundidad. Cuarto año. En Kherson, cerca del frente, la gente vive en condiciones de peligro constante. El ejército ruso ataca la ciudad no solo con artillería, sino también con drones kamikaze. A pesar de los constantes bombardeos, de las condiciones difíciles, realmente difíciles, la ciudad sigue viva. Los habitantes de Kherson trabajan, salen a pasear, se apoyan mutuamente. A continuación, un reportaje desde Kherson. Edificios residenciales dañados en calles desiertas. Puertas y ventanas tapiadas con paneles USB. En algunos edificios hay agujeros que aparecieron como resultado de los bombardeos. Así es como se ve ahora la ciudad ucraniana de Jersón. Antes de la invasión a gran escala, Tatiana vivía en el barrio del Puente Antonovsky. Ahora es una de las zonas más peligrosas para la población civil debido a su proximidad a la línea del frente. La mujer se mudó de allí a otra parte de la ciudad. Debido a los bombardeos de artillería regulares, ataques con drones FPV y golpes de mortero por parte de los ocupantes rusos. Ya nos hemos ido por segunda vez, pero hay gente que sigue viviendo allí. No hay gas, ni luz, ni agua. En la propia Jersón también hay cortes de agua y electricidad. Pero a pesar de esto, la ciudad sigue con su vida. Las tiendas y cafeterías siguen funcionando. No hay escasez de productos, dicen los habitantes locales. La gente, probablemente yo también, después de la ocupación, es algo tan habitual que casi no le prestamos atención. Por supuesto, no hay suficiente calefacción ni de todo lo demás, pero lo principal es que no caiga nada sobre la cabeza. Eso es lo fundamental. Resistimos porque ya hemos pasado por tanto. En la ciudad quedan pocos edificios que no hayan sufrido daños por los bombardeos. La administración regional de Jersón está completamente destruida. Sin embargo, incluso sobre las ruinas ondean la bandera estatal ucraniana y el estandarte de la ciudad. Son símbolos que no se rinden. La gente ya se ha acostumbrado a todo. Solo reaccionan cuando algo cae cerca o pasa volando por encima de sus cabezas. En general, se han adaptado a la situación. Yo también me he acostumbrado a todo. Cuando vino mi amiga a visitarme, se asustó. Pero yo ya estoy acostumbrada. Incluso duermo bien. Los ataques de los ocupantes rusos cada día se cobran la vida de los habitantes de Jersón y destruyen sus hogares. Pero la ciudad resiste, al igual que toda Ucrania. Natalia Gusat para el canal de televisión Fredo. Los cortes de electricidad de emergencia continúan en varias regiones de Ucrania. Así lo informaron en Ukremergo, y tras los intensos bombardeos rusos, los trabajadores del sector energético están trabajando para estabilizar el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Kiev, casi 2.000 edificios de varios pisos siguen sin calefacción. La mayoría de los cortes se registran en la margen izquierda de la capital. Durante la noche, se restableció la calefacción en más de 650 edificios. Los trabajos de restauración continúan. Durante el día, 165 brigadas trabajaron para devolver la calefacción a los hogares de Kiev. En el turno de noche entran 83 brigadas. Las condiciones de seguridad complican considerablemente el trabajo. Por la tarde, en Kiev sonó la alarma aérea número 2000 desde el inicio de la ley marcial. Quiero recordarle a cada uno y a cada una, el enemigo no solo ataca nuestra infraestructura, sino que también intenta desestabilizar nuestra sociedad. Vemos muchas noticias falsas y manipulaciones en el espacio informativo. Les pido que confíen únicamente en la información oficial. Dinais Mial, ministro de Energía de Ucrania, en Telegram. La Unión Europea está enviando a Ucrania cerca de 500.000 de generadores de emergencia y reservas estratégicas. Así lo informó la Comisión Europea. El equipo, con un valor total de casi 4 millones de euros, proporcionará energía a hospitales, puntos de invulnerabilidad y objetos críticos. Los ataques rusos han dejado a más de 1 millón de ucranianos sin electricidad ni agua. La gente se está congelando con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Por eso hemos movilizado al máximo nuestras reservas. Actualmente, 450 generadores están siendo enviados a Ucrania. Proporcionarán electricidad a hospitales y puntos de invulnerabilidad, a donde los residentes acuden en busca de calor y apoyo. Desde el inicio de la agresión rusa,
Hemos entregado casi 10.000 generadores. Y no solo ellos. En el marco de la operación más grande y compleja del Mecanismo Europeo de Protección Civil, desmantelamos la central eléctrica de Vilnius y la entregamos a Ucrania. Todo esto ayudó a calentar a la gente y mejorar las condiciones de vida. Al menos 9 millones de ucranianos. No permitiremos que Rusia confiele a Ucrania. Traemos luz y calor donde Rusia siembra oscuridad. Nos mantenemos firmes al lado de Ucrania. Los socios de Ucrania del grupo G7 Plus confirmaron la entrega de nuevos paquetes de apoyo energético, que incluyen más de 6.000 unidades de equipos de gran tamaño y contribuciones financieras al Fondo de Apoyo Energético del país. Así lo declaró la primera ministra Yulia Svididenko tras una reunión urgente de coordinación del grupo G7+. Los miembros del gobierno ucraniano informaron a los socios sobre la situación actual en el sector energético y la necesidad de restaurar la infraestructura gambiana. La ayuda, en particular, será proporcionada por la Unión Europea, Italia, Lituania, Polonia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Japón. Svididenko agradeció a los socios internacionales, a los socios por la ayuda ya prestada, que llegará a Ucrania en un futuro próximo. Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron una base petrolera rusa, Pensonefteprodukty. Se ha registrado un incendio en la instalación. Asimismo, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó el ataque a la estación de radar, Podiot, durante la ocupación en Crimea. Mientras tanto, en el frente, desde el comienzo del día se han registrado casi 60 enfrentamientos armados. Más detalles sobre la situación en la línea del frente. Véanlo a continuación. La operación para limpiar Kupiansk de los ocupantes rusos está prácticamente terminada. El grupo de búsqueda y ataque, Hartilla, del segundo cuerpo del ejército de la Guardia Nacional está expulsando a los últimos invasores de la ciudad. Según cálculos preliminares, quedan menos de medio centenar de rusos escondidos en los sótanos de las casas de la ciudad. Y en los alrededores de Kupiansk, los paracaidistas de la 77ª Brigada Aeromóvil Independiente destruyeron un cañón desde el cual el enemigo disparaba contra las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. Los defensores ucranianos detectaron la pieza de artillería durante un reconocimiento aéreo. Después de confirmar las coordenadas del objetivo, los drones FPV realizaron un ataque preciso. El enemigo, aunque lentamente, continúa avanzando por nuestro territorio, pero el ritmo de este progreso es un orden de magnitud más lento que lo que vimos hace otros 3 o 4 meses. Creo que el resto del invierno, la segunda mitad de enero y febrero, se desarrollará aproximadamente con el mismo formato. Es poco probable que el enemigo disponga de fuerzas y medios adicionales para bloquear la actividad de nuestros equipos de drones. Los combates continuarán. Lo único que condiciona el estancamiento bélico es el agotamiento del potencial ofensivo ruso. En principio, esto ya sucede. El ejército ucraniano, en defensa estratégica, busca precisamente eso. Un nuevo grupo de rusos que intentó infiltrarse en Limán fue capturado por el tercer cuerpo del ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tras recibir de la inteligencia información sobre la infiltración de los invasores, los soldados atacaron la posición donde se había atrincherado el enemigo. En lugar del apoyo que los rusos esperaban para avanzar más, se encontraron con un combate cuerpo a cuerpo con los soldados ucranianos, tras el cual muchos de los ocupantes rusos se rindieron y fueron capturados. Mientras tanto, en la dirección de Konstantinovka, las fuerzas de defensa repelieron los ataques del agresor en las zonas de los asentamientos de Kiovan BYK, Pleshcheyevka y Sofiyivka. En el sector de Pokrovsk del frente, los rusos intentaron desplazar a los defensores ucranianos. Desde las posiciones ocupadas cerca de Rodinske, Kotrin, Molodetske, Fililla y en dirección a Novopavlivka. Y cerca de Uliaipole se registraron enfrentamientos en Barbaritka. Además, Vostvisenka, Dolinka y Selesnodorosne fueron atacadas por un bombardeo aéreo. Durante el último día, el asentamiento al norte. Nuestros liberaron Rodinske. Lo tomaron bajo control. Esto es muy importante porque Rodinske, en principio, en este sistema de lucha continua por Pokrovsk, es fundamental. Bueno, tal vez con menos intensidad. Sin embargo, hacia Rysine y alrededor de Rysine también se están llevando a cabo combates. Los pilotos de la unidad,
Perun, de la 42ª Brigada Mecanizada Independiente realizaron un trabajo eficaz en la dirección de Alexandrovsk. En particular, durante el último día lograron atacar un refugio de operadores rusos de drones, motocicletas y eliminar a 2 invasores. Compartieron imágenes de su trabajo de combate en la red. Al mismo tiempo, los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra informaron que el ejército ruso está aumentando el suministro de vehículos motorizados ligeros al campo de batalla para librar una guerra posicional contra Ucrania. En particular, se trata de la entrega a las unidades de asalto. Más de 2.500 buques, motocicletas y cuadriciclos provenientes de la Reserva del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia. La base de la industria de defensa añadirá otras 4.000 unidades en el primer trimestre. Soluciones tecnológicas. En cuanto al aumento de la cantidad de vehículos todoterreno con ruedas, se puede crear cierta ventaja en el campo de batalla. Pero yo, por mi parte, tengo la esperanza de que la presencia en el equipo del actual ministro de Defensa, el señor Fedorov, hay tecnócratas que comprenden claramente cuán efectivas pueden ser las soluciones relacionadas con los sistemas de drones en el campo de batalla. Esta ventaja de los rusos en vehículos con ruedas se ve neutralizada. Agentes del movimiento partisano, ATES, establecieron vigilancia sobre el nodo de comunicaciones especiales de la flota del Mar Negro en Novorossiysk. A través de este objeto, Moscú transmite todas las órdenes clave y coordina las acciones de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Los partisanos detectaron un refuerzo de la seguridad, la instalación de nuevos sistemas de defensa antiaérea y complejos de guerra electrónica. También se observa actividad de brigadas de reparación y especialistas en cifrado de datos. En caso de que este nodo quede fuera de servicio, la flota rusa quedará sin control desde el centro, lo que paralizará la coordinación entre las unidades. Todos los datos de defensa ya han sido transferidos a las fuerzas de defensa de Ucrania para su posterior trabajo. En las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Ucrania eliminaron a otros 1.280 ocupantes rusos. Las pérdidas totales de combate del ejército ruso en Ucrania ya superan las 1.232.000 personas. Además, fueron destruidos 3 tanques, la misma cantidad de vehículos blindados, 33 piezas de artillería, así como 141 unidades de vehículos y equipos especiales rusos. Los presidentes de Ucrania y Polonia se reunirán el domingo 25 de enero durante una visita a Lituania. Así lo informan los medios locales. Zelensky y Navrotsky, junto con el líder de Lituania, Gitanas. Nausėda participará en la celebración del aniversario del levantamiento de 1863 a 64, que estuvo dirigido a la liberación de los pueblos del Gran Ducado de Lituania y del Reino de Polonia del Imperio Ruso. Hoy concluye en Davos, Suiza, el 56º Foro Económico Mundial. El evento estuvo marcado por declaraciones contundentes, importantes reuniones de líderes mundiales, por supuesto, señales clave. Vea los resultados de Davos en el reportaje. Ninguna garantía de seguridad funcionará sin la participación de Estados Unidos, declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos. Ahora estamos trabajando activamente con nuestros socios en las garantías de seguridad y estoy agradecido por ello. Pero solo estarán vigentes después de que termine la guerra, cuando comience el alto el fuego. Habrá contingentes y patrullajes conjuntos y las banderas de los socios ondearán en suelo ucraniano. Y eso es un paso muy positivo. Y es una señal correcta que el Reino Unido y Francia estén realmente dispuestos a garantizar la presencia de sus fuerzas en el terreno. Y ya existe el primer acuerdo al respecto. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que nuestra coalición de voluntarios se convierta en una verdadera coalición de acción, pero siempre hay un pero. Pero se necesita el apoyo del presidente Trump. Y, de nuevo, ninguna garantía de seguridad funciona sin los Estados Unidos. Antes de su intervención en el Foro de Davos, el presidente de Ucrania se reunió con Donald Trump. La reunión duró aproximadamente 1 hora. Los líderes discutieron el trabajo de los equipos negociadores. Volodymyr Zelensky expresó su esperanza de que Estados Unidos ayude a fortalecer la defensa antiaérea de Ucrania.
Agradeció a Trump por el paquete de misiles para la defensa aérea y solicitó uno adicional. Por su parte, Donald Trump calificó las negociaciones con el presidente de Ucrania como una conversación muy buena. Y subrayó su mensaje a Putin, cito, la guerra debe terminar. Nos reunimos con Rusia. Esto sucederá mañana. Ellos se reunirán con Putin. Tuve una reunión muy buena con el presidente Zelensky. Todos quieren que la guerra termine. Después de la reunión de Donald Trump con Volodymyr Zelensky, los representantes del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, partieron para negociar con Putin. A Moscú. La víspera, Witkoff mantuvo una reunión con la delegación ucraniana. Él declaró que hubo avances en las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, y comunicó que uno de los temas centrales de discusión sigue siendo la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. Hablamos sobre la dinámica positiva en el desarrollo de la economía y el sistema financiero de Ucrania, el mercado de capitales y los empleos. El presidente mencionó la zona libre de aranceles para Ucrania, que, en mi opinión, será un punto de inflexión. Verán cómo la industria comenzará a trasladarse masivamente a esta región. Imaginen que podrán competir sin tener que pagar aranceles al exportar productos a Estados Unidos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hizo un llamado a apoyar a Ucrania en medio de los intensos bombardeos rusos. Las negociaciones de paz son importantes, declaró, pero es inadmisible olvidar la defensa de Ucrania. Moscú fue y sigue siendo el principal adversario no solo de Kiev, sino de toda la alianza, subrayó el jefe de la OTAN. Fue precisamente el presidente Trump quien inició las negociaciones con Putin, lo cual fue sumamente importante porque él era el único que podía hacerlo. Él, junto con Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio y, por supuesto, con la ayuda de muchos europeos, trabajan día tras día para poner fin a la guerra, para que Rusia nunca vuelva a intentar atacar. El principal adversario para la OTAN es Rusia. Es necesario aumentar la presión sobre el país agresor, que ataca deliberadamente la infraestructura energética de Ucrania, está convencido Volodymyr Zelensky. Hizo un llamado a los socios europeos a seguir el ejemplo de Estados Unidos y detener los petróleros de la flota fantasma rusa. A Europa le gusta debatir sobre el futuro, pero evita actuar hoy. Acciones que determinan qué futuro tendremos. Ese es precisamente el problema. ¿Por qué el presidente Trump puede detener los petróleros de la flota fantasma y quedarse con el petróleo, pero Europa no? Ese petróleo financia la guerra contra Ucrania. Ese petróleo ayuda a desestabilizar Europa. Por eso, el petróleo ruso debe ser detenido y confiscado y vendido en beneficio de Europa. ¿Por qué no? Si Putin se queda sin dinero, Europa estará sin guerra. Si Europa tiene dinero, entonces puede proteger a su gente. En este mismo momento, esos petróleros están generando dinero para Putin. Y eso significa que Rusia sigue promoviendo su enfermiza agenda. Europa, según el presidente de Finlandia, debe cumplir dos tareas fundamentales: continuar proporcionando a Ucrania todo lo necesario y aumentar la presión económica sobre Rusia. Esperar la buena voluntad de Putin, según Alexander Stubb, no tiene sentido. Es necesario obligar a Moscú a poner fin a la guerra contra Ucrania. No creo que el argumento de que Rusia no quiere terminar la guerra porque cree que puede alcanzar sus objetivos sea correcto. Considero que Rusia no quiere poner fin a esta guerra porque, para Putin, terminarla sería demasiado costoso. Él no podrá rendir cuentas ante los soldados rusos. Por eso, el gran dilema al que nos enfrentamos ahora es cómo obligar a Rusia a terminar esta guerra. El orden mundial se está desmoronando a una velocidad asombrosa, constató el canciller de Alemania, Friedrich Merz. En su opinión, la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania se ha convertido en la manifestación más radical de este proceso. Europa debe ser capaz de defenderse por sí misma, subrayó el jefe del gobierno de Alemania. La administración del presidente estadounidense Donald Trump propuso a Dinamarca un nuevo plan para proteger Groenlandia de la influencia de Rusia y China. Como escribe el New York Times, Estados Unidos busca establecer oficialmente, o más bien prohibir,
que estos países extraigan minerales raros bajo los glaciares de la isla, para garantizar la seguridad de los intereses occidentales. En lugar de comprar directamente el territorio, Washington propone crear una nueva misión ártica de la OTAN llamada Centinela Ártico. También se planea actualizar el acuerdo militar, lo que permitirá a Estados Unidos establecer enclaves estadounidenses permanentes en Groenlandia. Aunque Dinamarca está categóricamente en contra de la venta de tierras, el compromiso propuesto podría aliviar la crisis diplomática surgida. Los detalles finales del documento aún se están discutiendo. Berlín expulsa a un diplomático ruso por espionaje y, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, se trata del subdirector del agregado militar que trabajaba en la Embajada de Rusia en Berlín. Según la Fiscalía Federal de Alemania, su agente recopiló durante 3 años información sobre instalaciones de la industria de defensa alemana, pruebas de drones y entregas planificadas de drones para Ucrania. Estos datos se transmitían al diplomático, quien, según determinó la investigación, trabaja para uno de los servicios secretos rusos. Se le ordenó abandonar Alemania en un plazo de 72 horas. El Ministerio del Interior de Alemania ha iniciado la creación de un nuevo centro conjunto de seguridad para contrarrestar las amenazas híbridas. Así lo informa el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. La tarea clave del centro es identificar a tiempo la naturaleza y el origen de los ataques híbridos, así como tomar las contramedidas necesarias. La creación de esta nueva estructura está relacionada con el aumento de sabotajes, desinformación y reportes de atentados terroristas. Parte de ellas se relacionan con la actividad de los servicios secretos rusos. El nuevo centro de seguridad será un elemento de un plan más amplio para contrarrestar las amenazas híbridas. Las autoridades regionales de Andalucía, en España, confirmaron que durante la operación de rescate en el lugar de la colisión de trenes, ocurrida el pasado domingo, se encontraron otros 2 cuerpos. Anteriormente, estas personas habían sido declaradas desaparecidas y estaban siendo buscadas. De este modo, el número de víctimas del gran accidente ferroviario ha aumentado a 45 personas. En la operación de rescate participaron 200 especialistas. Desde el lunes, trabajaron las 24 horas del día para encontrar a todas las víctimas y retirar los vagones de tren de las vías. También les recuerdo que más de 70 personas fueron hospitalizadas. El trabajo en el Plan de Prosperidad para Ucrania está cerca de completarse. Así lo informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y, según sus palabras, se trata de un documento único que ofrece una visión colectiva de los ucranianos, estadounidenses y europeos sobre el futuro de Ucrania después de la guerra. Se basa en una evaluación de necesidades realizada por el Banco Mundial y ya propone algoritmos concretos. Más detalles sobre estos algoritmos los encontrará en nuestro reportaje. La Unión Europea. Ucrania y Estados Unidos están a punto de finalizar un importante documento económico que debe definir los parámetros para la recuperación y el desarrollo de Ucrania después de la guerra. En su elaboración, junto con Estados Unidos y Ucrania, también participa la Unión Europea. La implementación de la iniciativa será posible después de que se establezca un alto el fuego o se logre la paz, subrayó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El trabajo en los paquetes de medidas para garantizar la seguridad y la prosperidad, así como en aspectos específicos de las negociaciones de paz, también avanza con éxito. Como saben, las garantías de seguridad que discutimos, en particular en la reunión de París el 6 de enero, han traído buenos avances. Y ahora estamos esperando la respuesta de Rusia. En cuanto al paquete de medidas para garantizar la prosperidad, el segundo gran paquete. Estamos cerca de llegar a un acuerdo con Estados Unidos y Ucrania sobre un programa marco unificado en este tema. Está orientado a cómo podremos garantizar la prosperidad de Ucrania en el momento en que se logre un alto el fuego o la paz. El plan se basa en los informes del Banco Mundial sobre las necesidades de Ucrania e incluye 5 áreas clave. Implementar reformas empresariales para crear un clima favorable y estimular la competencia en el mercado. Integración en el mercado de la Unión Europea. Una profunda reforma del sector económico para acelerar la entrada de Ucrania en el mercado único europeo. La tercera dirección son las inversiones a gran escala, atrayendo capital a través del fondo existente de la Unión Europea. La coordinación de los donantes,
El cuarto punto del plan implica la sincronización de inversiones públicas y privadas a través de una plataforma de donantes que reúne a los países del G7, la Unión Europea y otros socios. Las reformas fundamentales constituyen la quinta dirección. Se trata de fortalecer el Estado de Derecho, intensificar la lucha contra la corrupción y modernizar el sistema de administración pública. El objetivo de la Unión Europea es la paz, la libertad, la prosperidad y la seguridad, declaró la comisaria europea de ampliación, Marta Kous. Ella recordó que Ucrania ya ha implementado 63 de las 68 reformas necesarias para ingresar a la Unión Europea. La Unión Europea es un proyecto de paz. En Europa hubo guerras, también en mi país, y más tarde en Croacia, Bosnia y así sucesivamente. Pero nunca en el territorio de la Unión Europea. Por eso los aceptaremos lo antes posible. Así que esto es un gran logro. Y, por supuesto, rendiremos cuentas sobre cada tema en particular. Estamos aquí para pedir y exigir. Pero este es el mejor camino, porque juntos podemos lograrlo todo. Marta Kous, comisaria europea de ampliación, durante el panel de discusión en la Casa de Ucrania en Davos. El plan económico de recuperación de Ucrania está inseparablemente ligado a las garantías de seguridad. Este tema fue central en la reunión del presidente de Ucrania con el jefe de la Casa Blanca en Davos. De hecho, todo ya está listo, informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La aprobación final depende de los detalles técnicos, las acciones de las partes y la ratificación en el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento ucraniano. Ya existen los principales acuerdos fundamentales sobre las garantías de seguridad. Ahora estoy esperando al presidente Trump, fechas y lugares. Estamos listos para firmar documentos tan importantes para nosotros. Una vez más, quiero subrayar que estoy seguro de que estos son documentos históricos. Ustedes saben que dicho documento espera la ratificación en el Congreso de los Estados Unidos y en el Parlamento de Ucrania. Por eso, aún quedan muchos pasos en este camino. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en un comentario para los medios. En cuanto al acuerdo sobre la prosperidad y la reconstrucción de Ucrania, según Volodymyr Zelensky, el trabajo en él continúa. Por ahora, los socios están enfocados en seguir apoyando a Ucrania. Con la llegada del invierno, Rusia intensifica sus ataques cínicos. Nosotros también estamos intensificando nuestro apoyo a Ucrania. Esta semana estamos desplegando 447 generadores de emergencia con una capacidad total de 3,7 millones de unidades para restablecer el suministro eléctrico. Para hospitales, refugios y servicios esenciales. Europa ya debe empezar a pensar en la creación de unas Fuerzas Armadas Unidas. Para no depositar todas las esperanzas en las garantías dentro de la OTAN, está convencido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y, en su opinión, el ejército ucraniano puede convertirse en la base de las Fuerzas Unidas de Europa. Victoria Chistiufina para el canal de televisión Freedom. Con esto pongo punto final a esta edición, pero hoy volveré a este estudio. A las 22:30 con un breve resumen del día.